ya la grabación de la presente sesión. Igual pues como las anteriores, también pues quiero compartirles que ya pues todas las demás las demás sesiones pues ya las hemos estado pues grabando, ¿no? Entonces pues en ese sentido para que ustedes lo tengan allí presente. Y bueno, en los capítulos anteriores pues nos habíamos quedado, después de ver todo lo que era el tema de buscar en la horizontal y buscar en la vertical, nos habíamos quedado en lo que tenía que ser con lo que era la gráfica, los tipos de gráficos que existían, y habíamos visto pues inicialmente lo que eran las gráficas relacionadas a lo que era la parte de la telaraña, en la cual pues ustedes entonces pudieran utilizarla pues con el fin de ilustrar información que, como lo decíamos, información que entre sí por un lado pues iba a ser heterogénea tanto en los ejes verticales como horizontales. En este caso nosotros estamos analizando pues una entrevista pues que le hacen a tres candidatos, y entonces si ustedes se dan cuenta que aquí hay unos elementos que uno pues empieza a evaluar. Ahora, esto, ¿por qué nosotros empezábamos a mirar lo que era pues este tipo de gráficas? Era porque dentro de todo lo que nosotros pues estábamos viendo era el hecho pues para rescatar es que nosotros debemos saber qué tipo de gráficos es lo que nosotros debemos usar. Y esto no solamente, mire, no solamente se va a tener en estos casos cuando se habla de lo que es la parte de Excel, pues en ese caso, digámoslo, en toda la plataforma pues de Microsoft Excel, sino que cuando nosotros estemos viendo, y digamos que en esa ruta formativa podamos ir a un nivel mucho más avanzado y podamos inclusive estar utilizando herramientas como Power BI o Power View. De todas maneras también vamos a tener que saber identificar este tipo de gráficas, porque pues no todas las gráficas nos van a servir para todos los propósitos que nosotros queramos. Ahora, ¿por qué? Porque como ya lo habíamos visto en una sesión anterior, y ahí pues pueden ver la grabación, la información, si se transmite de una manera pues errónea, vamos en ese caso vamos a tener que pues dar información que no lo es. Recuerden que nosotros pues hacemos todo este tipo de recolección de información, y cuando lo graficamos la idea es que se puedan tomar unas decisiones pues basadas en unos datos que sean pues reales, y muchas veces pues la información se tiene que transmitir de esta manera en algunas ocasiones para poder entonces tomar decisiones que sean certeras. Entonces esto pues es lo que nosotros vamos a utilizar. En este caso lo que nosotros habíamos dicho era que este tipo de gráficos se elaboraba a partir de que tuviéramos información en cada uno de los ejes de forma que fueran los dos ejes, tanto pues en el eje vertical como en el eje horizontal. Recuerden que todas estas gráficas, las gráficas generalmente van a tener esos dos ejes independientemente de la forma, entonces que fueran entre sí totalmente datos que fueran heterogéneos. Ahora, ¿qué quiere decir esto? Porque si tú tienes acá, por ejemplo, tres candidatos que quieren ocupar pues un puesto, ¿cierto? Les estás dando una calificación a cada uno de ellos para ese puesto. Resulta que cuando tú analizas, pues uno analiza el primer eje, que en este caso pudiera ser el eje vertical, si uno pues lo analizara en ese sentido, pudiera decir que el candidato A pues va a ser diferente al candidato B y al candidato C. Ahora, si usted analiza el otro eje, que puede ser también el horizontal, usted se va a dar cuenta de algo, y es que la presentación personal no es lo mismo que comunicación y demás. Entonces, este tipo de gráfico se va a utilizar como el de telaraña cuando nosotros entonces en este caso tengamos elementos elementos que sean totalmente heterogéneos. Entonces estos datos heterogéneos, es decir, que son distintos unos a los otros, nos van a permitir pues
tomar este tipo de decisiones. Ahora, esto obviamente, y en esto pues hay que recalcar, siempre estos datos que van a ser los gráficos, van van a tener que ser numéricos, porque pues tú no puedes, o sea, tú no puedes graficar manzanas, no puedes graficar el tema de objetos, no lo puedes graficar, en cambio números sí, o sea, el texto, o sea, grafícame la palabra manzana, eso no se puede graficar, es imposible, pues todavía no, todavía lo es, pero cuando es numérico, pues tú puedes graficar y utilizar lo que es el número. Ahora, aquí sí tiene que haber una homogeneidad también de forma, ¿no? Porque pues también aquí tienen que ser pues o números que sean totalmente naturales, los naturales es de 0 al infinito, o números decimales, o si estamos hablando pues de enésimas potencias y demás, etcétera, pues tienen que ser siempre homogéneos, ¿no? En ese sentido, porque pues imagínate tú graficar 0,1 y al otro lado tienes un dato que dice 200, pues esa gráfica va a quedar totalmente distorsionada. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí presente. Ahora, pues eso para tenerlo pues allí en este caso. Ahora, ¿de qué manera nosotros vamos a empezar a graficar este tipo de esta manera? Entonces, permítame, acá yo elimino esta. Entonces, miren, ustedes van a preparar todo. Entonces, ¿qué es lo importante? Y esto pues para todo tipo de gráfica, ¿no? Ustedes van a organizar la información de tal manera que quede tabulada y si ustedes se dan cuenta, pues, o sea, esto es un pequeño ejemplo, pero si ustedes se dan cuenta ustedes pueden observar que aquí nosotros podemos tomar la información de tal manera que pues aquí ya nos queda en este aspecto de así, o sea, ya aquí nosotros podemos tomar un área para poder graficar los datos. Ahora, sea esto grande o pequeño, pues los seleccionamos todos y nos vamos entonces a ir a la herramienta aquí que nos dice que es de insertar, ¿no? Aquí tenemos todos los modelos de gráficos, ¿no? Entonces aquí vamos a ir a seleccionar, aquí si nosotros vemos, vamos a ver todos los gráficos, miren que yo hago aquí y aquí podemos seleccionar. Ojo, porque estos Power Maps, ¿no? De antemano yo les doy esta herramienta acá que le aparece de pronto de mapas o acá, si ven que acá hay una línea distintiva, esto es porque esto es de Power Maps. Es muy interesante, pero pues para que se los digo para que no los vayan a confundir. Ahora, aquí van a estar todos los gráficos, entonces aquí vamos a ver que dentro de todos los gráficos, mire que aparece lo que es el tema de la herramienta de radial. Entonces este es el tipo de gráfico que nosotros vamos a seleccionar. Si ustedes se dan cuenta que el que nosotros tenemos aquí al lado, digamos que es el otro que también nos sugiere pues Excel, no es el más indicado porque toma lo que son los datos que nosotros vamos a tomar en el eje vertical, nos lo transforma en el eje horizontal. Entonces en este caso lo que es el eje horizontal es lo que nosotros necesitamos aquí, que sería este tipo de gráfico. Entonces este es el gráfico de telaraña y de hecho este es lo que yo les decía en una sesión anterior, ¿no? que de todas maneras cuando uno trata de llenar las pruebas psicotécnicas y demás, generalmente este es el que se utiliza para alguna. Entonces por eso es que uno pues tiene que con las respuestas que uno da a nivel psicotécnico nunca tienen que ser extremas. Digamos que en donde cuando si a ti te dijeran algo que digamos que hay unas pruebas, es que yo no me acuerdo digamos cómo se llama porque pues hace rato que decían que bueno, ¿qué le parece más desagradable? ¿Alguien que no se lave las manos o alguien se lave las manos después de ir después de salir del baño? O una persona que se hurga la nariz? Entonces claro, a veces de pronto uno calificaría pues más extremo el uno o el otro, entonces siempre hay que mantener esos equilibrios. Ahora, ¿por qué? Por esto, porque la gráfica, si tú uno la califica digamos con extremos, pues va a dar unos aspectos pues más altos que otros. Entonces digamos que le va a pasar como el candidato acá B, que si ustedes observan acá en esta gráfica y aquí sí ve que es bueno en argumentación, en creatividad, pero muy malo en lo que es fluidez y comunicación, algo así digamos que empieza a suceder. Entonces es la forma en la cual usted genera este tipo de gráfico. Ahora,
este es muy bueno cuando usted tiene, digamos que varios aspectos que usted puede evaluar. De hecho, en seguridad y salud en el trabajo usted lo puede evaluar inclusive con el tema de condiciones de salud, ¿no? Entonces, por ejemplo, a nivel de lo que es osteomuscular, a nivel pues, psicosocial, digamos de niveles de estrés, o sea, si usted va a evaluar eso, digamos, bueno, un exámenes médicos, pues si nos vamos allá, pues podemos, digamos que la visometría, la visiometría, la parte osteomuscular, o sea, la biomecánica, lo que es la parte coordinación motriz, o sea, que son todos esos tipos de exámenes, usted puede entonces ponerlos aquí y poner a cada una de las personas. Entonces, claro, usted las puede identificar, ¿no? Entonces, usted las puede identificar ya sea por un nombre, un código, y igual pues también lo va a poder hacer y va a poder entonces organizarlo y lo puede organizar inclusive por áreas, porque digamos, por ejemplo, tenemos una empresa que tiene 50 trabajadores. Esos 50 no todos van a hacer la misma labor, ¿cierto? Entonces usted los separa, los que son, por ejemplo, que son totalmente, los que son conductores, los que son del área de vitrina, los que son pues administrativos, y usted entonces ya pues puede decir que aquí pongo unos 10, otros acá otros 5, otros 6, entonces ya con eso pues distribuye con diferentes tipos de gráfico y puede de todas formas ilustrar sus condiciones de salud. Y lo mismo, pues cuando nosotros hablamos, y ya lo vamos a mirar, que es lo del tema de accidentalidad, todas esas gráficas que nos piden hacer a nivel de accidentalidad, pues en los temas de salud, o inclusive pues con el tema de COVID y todo esto. Entonces todo eso lo pueden ustedes utilizar hasta ese punto, ¿no? Pues bueno, digamos que mirando con el tema de patología. Entonces esto es va a ser este tipo de gráfico. Ahora, habíamos hablado de lo que era el tema de gráficos, en este caso de barras. Para otros ejemplos, mire, aquí yo ya salto, digamos, a lo que es el tema de gráficos de barras. Porque nosotros los tipos, ¿cuál es la característica especial para utilizar este tipo de gráficas de barras? Pues la característica especial es porque nosotros tenemos, por un lado, en uno de los ejes, pues vamos a tener, en este caso, pues es una calificación de desempeño de trabajadores. Nosotros vamos a ver en este caso que son datos heterogéneos, porque claro, no es lo mismo el trabajador A, el trabajador B y el trabajador C. O sea, hay una diferencia. Pero si usted se pone a observar, aquí los datos del otro eje, pues principalmente va a ser homogéneo. Es decir, o sea, va a ser de meses. O sea, enero, ¿qué tiene diferencia enero en febrero? Además de los días que tiene, o inclusive ninguna, ¿sí? Porque pues son meses. O sea, ahora, ¿quién me pudiera decir en general? Ojo, en general, porque pues yo sé que pues hay muchas diferencias, pero digámoslo de esta manera. En general, enero es más que septiembre o que diciembre, no, son meses. Ahora, algunos pues tendrán su importancia, pero finalmente aquí los datos son que son meses, y si usted se pone a mirar, siempre esto se maneja generalmente de manera, ¿cómo es que se llama? De manera homogénea, ¿sí? Estos son datos, entonces aquí podemos todos categorizarlos, digamos como en este ejemplo, podemos llegar, combinarlos, ¿cierto? Y decir que estos son entonces meses. Eso para que lo tengamos aquí en cuenta, ¿no? Entonces esto lo hacemos de esta manera, lo combinamos y nos vamos entonces aquí a esta gráfica y le decimos que nos ponga, mire, que nos ponga a girar el texto hacia arriba, ¿no? Entonces, miren acá, y aquí entonces lo centramos para que quede bien bonito en el centro, y aquí entonces corremos esto así, listo. Entonces, si aquí para que quede pues, de esta manera, entonces porque son totalmente pues, homogéneos, o sea, uno lo puede categorizar por meses. En cambio aquí pues sí, puede ser el trabajador, pero este trabajador pues no va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que nosotros, ahora, si uno inclusive, porque digamos que el argumento a nivel contable, y también que esto es importante tenerlo pues muy presente a nivel también de inclusive de salud, cuando se habla de estadísticas de salud, hay que entender que todos los meses, independientemente de los días, todos los meses siempre se cuentan que tienen 4 semanas. Sí, yo sé, vamos al almanaque y por ejemplo, si miramos este mes que termina, tiene 4 semanas y 2 días,
y 2 días prácticamente. Pero claro, entonces, y hay meses que tienen 5 semanas. Pero cuando uno lo mira a nivel contable, siempre son 4 semanas, son 52 semanas. Esas son las cuentas. Un mes siempre tiene 4 semanas. Pues para todo lo que es el tema de estos cálculos. El año tiene 52 semanas. ¿Sí? El año tiene 52 semanas. El año tiene 360 días. O sea, eso es como una medida estándar y usted lo van a encontrar muchas veces. Sí, y de pronto me atrevo a adivinar y a especular, y puede ser que esté equivocado, que ustedes ya lo manejan de esa manera para muchos aspectos. Entonces, estadísticas y demás. Ahora, entonces, en ese orden de ideas, por eso es que lo del tema de meses pues viene a ser con estos datos. Ahora, ¿qué es lo más importante dentro de todo esto? Y es que si usted se da cuenta, claro, aquí en el eje horizontal, usted va a ver que los meses los puede ubicar de esa manera, ¿cierto? Ya vamos a mirar cómo se hace. Vamos a ubicarlos de esta manera y vamos entonces a tener en este caso este eje que sería de manera pues vertical cada uno de los trabajadores, que pues estaría acá ilustrado por el color. Ahora, aquí lo importante de lo que nosotros tenemos que tener en cuenta es que aquí la información puede ser más clara, ¿no? Entonces uno puede darse cuenta que pues hay unos rendimientos de un trabajador, y aquí es claramente identificable que el trabajador pues por ejemplo, el trabajador A pues ha tenido unos altibajos muy bruscos también, y también si uno lo analiza, el trabajador B, que es el que está ahí de naranja, pues de la misma manera, y el trabajador C pues tiene también pues sus picos. O sea, resulta y pasa de que los datos pues tratan de tener como una persistencia pues completa. Ahora, para hacer este tipo de gráficos, ¿qué es lo que vamos a tener que hacer? Pues vamos a tener que llegar y seleccionar lo que son los tipos de datos. Nosotros lo podemos hacer de esta manera, ¿cierto? Digamos como tal. Aquí pues generalmente lo vamos a hacer así, y vamos entonces a irnos a la herramienta de insertar y nos vamos a ir a lo que es el tema de gráficos. Entonces aquí nosotros vamos a tener este tipo de gráficos. Recuerden algo que va a ser muy importante con este tipo de gráficos. Generalmente aquí nosotros vamos a tener digamos que una característica especial, y son los gráficos digamos a nivel en general, es que van a ser en segunda dimensión, o sea, ancho por lo ancho y lo alto, y los que son en 3D, que son ancho, largo y alto. Entonces, ancho y alto, pues va a ser para 2D, y lo que es el tema de la profundidad, que son los de 3D. Ahora, miren una de las cosas, y aquí es algo que yo quiero que ustedes miren, y es que hasta el mismo Excel, cuando nos dice que nosotros pues para lo que es el gráfico de tercera dimensión, mire que nos dice úselo cuando el orden de las categorías no es importante. Entonces, este es el argumento por el cual yo no recomiendo utilizar pues este tipo de gráficos. Generalmente es una recomendación, a menos de que sea pues un aspecto ¿cómo te digo yo? Digamos puntual, porque nos puede llevar también al tema de distorsión. Entonces ahora esto es lo que va a suceder muchas veces con lo que es el tema del 3D, ¿sí ve? Entonces, ¿por qué? Esta es la razón por la cual pues, yo no recomiendo, a menos de que pues, sea algo muy puntual, o sea, son casos muy específicos. Porque si usted se da cuenta, miren que aquí, ¿qué es lo que uno puede decir? Que el trabajador es el mejor de todos. ¿Por qué? Porque está en una hilera, y resulta que hay una distorsión en la información, porque pensamos de que el trabajador A pues sí ha tenido muy buen desempeño, ¿cierto? O sea, un desempeño parejo frente a los demás. O sea, es decir, cuando a alguno le va bien, al otro le va mal, y al otro pues ahí más o menos, y así mantienen en esa dinámica. En cambio aquí lo que yo puedo ver es que entonces al trabajador, la única vez que le fue mal fue en abril, y resulta que eso no es tan cierto, porque también por ejemplo en junio, si uno se pone a analizar, des en cuenta de que aquí en junio a los 3 les fue mal, pero si uno lo analiza desde esta gráfica, que es acá la que tenemos de 3D, nos damos acá cuenta de que pues de todas maneras, como esto influye, estas gráficas, estas barras que están aquí alrededor influyen,
entonces pues no es tan fácil identificarlo, sino pues en relación a otra gráfica. Ahora pues como nosotros no lo graficamos, pues es esto. Ahora tengamos en cuenta algo, y es que es por esto es que nosotros pues la idea cuál es, siempre tratar de utilizar esta información. Ahora aquí lo que uno tiene en cuenta con el tema de gráficas es que aquí lo más importante en este tema es que las gráficas nos tienen que dar una información certera, pero entre más limpio esté la información mejor, porque nosotros también, claro, aquí si ustedes seleccionan, ustedes se van a dar cuenta de que les va a aparecer estos menús aquí en la cinta de opciones que son emergentes, que se llama herramientas de gráficos. Ahora, yo quiero centrarme en esto. Miren, a veces uno puede verse mejor o puede uno gustarle pues otras cosas, pero personalmente lo importante es que esté lo más limpio posible, o sea, todo, absolutamente todo, y eso sí va a ser importante en las gráficas, absolutamente todo lo que esté allí tiene que tiene que ser muy útil, o sea, tiene que servir. Ahora, ¿por qué? Porque, miren, ¿por qué? Porque es que estas gráficas, o sea, estas gráficas no van a ser solo para uno como persona, no, estas gráficas las van a tener muchas personas. Lo puede tener de pronto, por ejemplo, el director, el ejecutivo, el de cuenta, o sea, una gran cantidad de personas. ¿Y qué tiene que tener en común estas gráficas? Que tienen que ser totalmente inteligibles, entendibles. Entonces, por eso es que mi recomendación es que entre más limpio sea, mejor. O sea, mire, por ejemplo, si uno analiza, por ejemplo, esta leyenda acá es totalmente necesaria, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque con eso yo me guío quién es el uno, el otro y el otro. Ahora, estas líneas que están acá, que están así de forma paralela, ¿cierto? De formas paralelas, pues van a ser necesarios porque son los que nos van a dar medidas y aquí nosotros vamos a mirar inclusive el nivel de desempeño de los trabajadores, porque si nosotros tenemos un criterio que es de 0 a 100, ¿cierto? Significa que los trabajadores, estos tres trabajadores en su desempeño laboral no están tan bien. ¿Sí me doy a entender? ¿Sí ven cómo también el hecho de que esté más limpio, o sea, que tenga la información totalmente necesaria, me va a permitir a mí pues tomar decisiones? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener pues allí muy presente. Ahora, eso aquí es en donde nosotros vamos a ver en esta parte de qué manera es que todas estas gráficas pues nos van a servir. Entonces esa es la manera en la que nosotros vamos a realizar este tipo de gráficos. Entonces, ¿cómo nosotros lo hacemos? Vamos a incluir todos estos aspectos, a ver cómo podemos ver esta gráfica. Entonces miren que yo acá lo que he seleccionado, porque pues acá le he puesto meses, ustedes allí pueden ponerle también, y yo lo he seleccionado desde acá, perdón, desde acá, ¿sí? Que incluye pues todos los aspectos. Ahora vamos a mirar lo que es el tema de gráfico, a ver qué recomendación nos emite pues desde este punto de vista. Entonces miren que yo aquí llego, entonces miren lo que sucede. Si se dan cuenta, miren, si se dan cuenta lo que viene a tenerse en cuenta, miren, acá, por ejemplo, si ve que este mes es sobra, o sea, si uno se pone a mirar, miren que yo tomé todo, o sea, y es válido. Ahora, hay veces que va a ser necesario, pero aquí lo que yo quiero, y perdónenme que yo lo borre, permítame, porque miren lo que yo hice. A veces puede ser necesario, ¿no? Entonces puede ser necesario que usted lo coloque. Usted miren que ya lo va a organizar. Esto es importante. Miren que la información, como yo la pongo, como yo como yo la organizo, me va a determinar también el tipo de gráfico de lo que yo voy a querer. Entonces aquí es cuando yo llego, y si yo le quiero poner meses, porque pues puede ser necesario, a veces no. Entonces miren que yo lo voy a tomar desde este punto. ¿Para qué? Para tomar esta leyenda, si se puede decir, y esta leyenda también. Entonces yo selecciono todo y de una vez entonces me voy a insertar, me voy pues a la opción, perdón, acá de gráficos, y de una vez entonces nos vamos a este aspecto. Entonces este es el que nosotros vamos a tener. Vea, si ve que aquí, miren, si ve que acá también con en este sentido también nosotros vamos a tener entonces este aspecto. Miren que aquí también podemos caer en estos errores. Ahora vamos a mirar de qué manera pues podemos entonces
tener esta parte gráfica, ¿sí? Entonces mire, ahora, bueno, aquí hay algo que nosotros vamos a tener que disminuir, es que es en esta parte, ay Dios, eso, que no puedo, sí, es que me quedó mal seleccionado, qué pena con ustedes. Entonces ya seleccionarlo, ahora sí, insertar, y voy a ir con la parte gráfica, listo. ¿Sí ven? Porque yo había, ¿qué es lo que pasaba? Que yo tengo que tratar de seleccionar muy bien los datos. Miren que yo lo había seleccionado desde aquí, desde esta parte. Miren toda la selección. Anteriormente yo lo había seleccionado así, entonces por eso me había quedado tan mal. En cambio, si yo selecciono exactamente los datos, o sea, desde los ejes necesarios para que cubra solamente, miren que yo había hecho esta también la había seleccionado, entonces era el error. Entonces, por eso me dio este tipo de gráficas. Entonces, por eso vea. Y si nosotros nos damos cuenta, permítame acá yo bajo un poquito, nosotros nos damos cuenta al respecto, vamos a tener en cuenta que, acá yo bajo eso, sé que aquí ya me queda mejor esta parte, esta organización. Inclusive aquí yo puedo llegar y tratar de organizarla, ¿no? Digamos que puedo organizarla de esta manera. Ahora, mi recomendación es que, mire, pues acá no voy a necesitarlo el tema de meses, pero entonces yo también puedo quitarla, ¿no? Ya se dan cuenta ustedes, pues que ya obvio este espacio para que no lo tengamos en cuenta. Mire, acá es que no porque no me ha permitido, pero entonces ya podemos tener este tipo de gráficos, y con esto pues ya tenemos una información totalmente organizada. Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener con el tema de las barras. Ahora voy a hacer algo, digamos que voy a dejar esta gráfica un momento acá abajo para ilustrar. Voy a dejarla acá un momentico acá así, para poder ilustrarles algo, y es que como estamos ya en las barras, ¿qué es lo que sucede con, en este caso, vamos a mirar lo que son las barras estas, que son las horizontales, ¿no? Estas son las verticales, ¿no? Bueno, antes de eso, les voy a explicar. Estas barras de datos apilados son cuando usted quiere reunir, digamos que tenemos más información, digamos que tenemos 8 o 10 trabajadores, no tenemos, y entonces los vamos a apilar en una sola por mes, en uno de los ejes, ¿no? Entonces, para poderlo comparar. Entonces este va a servir para ello. Entonces miren lo que va a suceder. Miren, aquí está el tema de desempeño de trabajadores, y miren cómo va a quedar esta gráfica cuando yo lo hago. Vuelvo acá, selecciono todo esto y voy a ingresarlo de esta manera, apilado, ¿sí? Entonces mire, apilado. Miren las grandes diferencias entre una y otra gráfica. Listo, aquí voy a eliminar este porque no nos sirve. Entonces miren la diferencia entre una y otra gráfica. Aquí tenemos pues distribuido por 3 barras, y aquí ya lo tenemos apilado por una. Entonces miren que aquí lo tenemos en un solo lado. Ahora, esto nos va a servir para saber la distribución de los datos. Aquí lo mismo. Si ven que aquí ya organizamos esto por ya lo que son meses, es una gráfica un poco más limpia, que nos va pues, a reflejar también cómo va a ir la distribución de los datos. Entonces hacia eso es que va pues esta parte de las gráficas de barra. Entonces en el cual pues estas gráficas, si ve que aquí se acumula todo lo de julio, no tenemos, por ejemplo, vea, si ve que acá estaban las 3 gráficas, los 3 trabajadores aquí están todos unidos en uno solo. Entonces esa es la forma en la cual pues, se apila. Ahora, si ustedes se dan cuenta, ¿qué es lo que pasa? Claro, como se apilan, entonces suma uno y otro. Entonces este es muy bueno, por ejemplo, cuando usted quiere saber, por ejemplo, vamos a suponer que estos son ¿cómo es que se llama? Ventas. Vamos a suponer que estos son datos de ventas en pesos, ¿cierto? Entonces, ¿cuánto vendió cada uno? Entonces vamos a suponer que esto no fue el desempeño, sino que fueran las ventas. Entonces que el primero vendió aproximadamente 28 millones en el primer mes, el otro pues un poco más de 18. Vamos a suponer que son ventas. Entonces, claro, estos de apilar son cuando nosotros tenemos, por ejemplo,
que son la misma, que son los mismos datos, por ejemplo, los valores representan pues el mismo, la misma tipo de variable. En este caso, digamos que pueden ser pesos. Entonces, claro, ahora, si es de desempeño laboral, no nos va a servir. ¿Por qué? Porque aquí, mire, si ve como ya se distorsiona la información, no nos serviría. Pero si esto fuera de ventas, por ejemplo, sí. O si nosotros hablamos que del tema de accidentalidad, ¿no? Entonces, si lo vamos a analizar, por ejemplo, que esto fueran áreas, no fuera trabajadora, sino que fueran áreas. Entonces uno aquí puede decir, uy, venga, dentro de la accidentalidad, a nivel de lo que uno tiene, puede también poder decirlo. Por ejemplo, pues por cuestión también, voy a ponerlo así, accidentalidad, y que esto pues fuese, por ejemplo, no trabajadora. Voy a quitar estas leyendas como para es esto. Entonces vamos a decir que tenemos tres áreas: el área gerencial, el área operativa y el área administrativa. Entonces vamos a decir, uy, venga, aquí pues obviamente acá necesitaríamos saber cuál es el área operativa y demás, pero entonces ya sabríamos cuántos fueron lo que es el tema de accidentalidad. Inclusive ustedes acá, para poder transmitir pues mejor la información, ustedes van a utilizar estas herramientas, estas tres herramientas. Esta es para hacer filtros. Miren que aquí tú puedes hacer filtros. Mira, la primera, estoy acá con esta de filtros, tú puedes filtrar la información, ¿sí ves? Digamos algo como lo que vamos a ver posteriormente. Entonces, mire, ¿esto para qué te sirve? Para que cuando tú estés en una reunión, tú puedes entonces empezar a ilustrar la información de esta manera, ¿sí? Entonces, pues, puedes hacerlo también, digamos así, pues de una forma rápida y más sencilla. Claro, hay unas formas más profesionales, pero es de un nivel un poco más avanzado. Pero digamos, lo que hace Diafan es esto. Lo otro es esta parte, que es el menú de cómo se va el estilo, ¿no? Entonces, que mi recomendación es que entre más sencillo se vea la información, mejor, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá si yo manejo este tema de accidentalidad, y aquí pues lo que es el tema de color, pues lo que son los cambios, ¿no? Entonces aquí lo importante es que cuando uno seleccione el color, que se vea distinto. Ahora, mi recomendación es hacerlo uno por uno, o sea, colocarle el color que le corresponde a cada uno. Ahora, esto tiene que ver muchas veces con el color institucional, o sea, esto tiene que ver también con la asociación también de lo que ustedes deseen. Digamos que esta es una forma más rápida de hacerlo. Y del otro, como tal, entonces está lo de las leyendas. Entonces, mire, aquí va a incluirlos. Entonces, miren que acá está lo del tema de ejes, si uno lo quiere o no. Digamos que como tal va a ser necesario la etiqueta de los datos. Entonces, vamos a decirle entonces en el extremo interno. Miren que aquí o en el centro. Que yo recomiendo que sea en el centro para la etiqueta de los datos, porque vamos a suponer que esto es un accidente, entonces cuando se han presentado. Ahora vamos a mirar que la tabla de datos, esto sí es necesario. Miren que aquí también, digamos que ustedes, miren, con esto se van a ahorrar ustedes información porque está tabulado, ¿cierto? Y aquí entonces ustedes, claro, aquí lo importante es que usted pueda llegar y agrandar el gráfico. Recomendación especial: no, ojo, prohibido, así como se dice, vea, hacer esto. Bueno, pueden hacerlo, ¿no? Pues como lo estoy haciendo yo, pero no es lo más recomendable. Lo más recomendable en este caso es lo siguiente. Entonces, lo más recomendable en este caso es que si yo tengo una gráfica, ¿cierto? Yo quiero que se vea, es que tomarla de acá de la esquina, como yo les estoy mostrando acá, tomarla de la esquina y llevarla a donde no, así. ¿Para qué? Para que los datos pues crezcan de manera heterogénea. Ahora, miren, esto es lo que uno quiere pues ubicar. Si ve que acá uno se da cuenta de todo, miren. Entonces miren cómo queda la información, accidentalidad. Entonces uno ya sabe que pues el trabajador C, digamos en este caso, presentó 17 accidentes. Pero yo sé, es una locura. O sea, ni que fuera pues Homero Simpson, pero es esto. Entonces, miren, si ven como uno empieza a graficar la información y es por este más. Entonces ya uno pues ubica de esa manera. Y las leyendas pues viene a ser, por ejemplo, ya aquí nosotros podemos incluirlo pues ya en la derecha, arriba, ¿sí? O sea, ya lo que es el tema de trabajadores. Ahora, esto no va a ser necesario. Fíjense que si lo voy a poner arriba, por ejemplo.
Sí, que aquí es en donde yo voy y aquí es en donde yo quiero pues ilustrarles que si yo ya tengo acá las leyendas, o sea, si yo acá tengo leyendas de estos datos, ¿para qué necesito este? No lo necesito. Entonces sí hay que todo eso es lo que ustedes van a tener que empezar a trabajar en relación a lo que es el tema de gráficos. Ahora, para esto es el tema de datos apilados. Pero está también el apilado, que es el tercer tipo de datos, que es el apilado en relación, y voy a ir acá otra vez a estos datos, ¿cierto? Lo que es el tema de porcentaje. Entonces vamos a ir, voy a tomar estos datos pues para que ustedes se den cuenta como tal. Pues este mes es como nos hemos dado cuenta sobra, entonces pues lo vamos a seleccionar también acá, porque pues para todos es muy claro que, que el tema es que estos son meses, ¿no? Ahora, aquí vamos a irnos a insertar y vamos a seleccionar de estos tipos de gráficos, vamos a ir a este apilado. Este es el que nos va a tomar de 0 a 100. Ojo, esta apilación, ¿no? Voy a mostrarla de nuevo, ¿no? Insertar gráficos y entonces esta, ¿qué es lo que hace? Pues nos va a permitir utilizar esta herramienta para apilar los datos en porcentaje. O sea, ¿qué es lo que hace? Llega y toma cada uno de los datos, ¿qué es lo que hizo acá? Cada uno de los datos de cada uno de los meses y lo transforma en porcentaje. Es decir, suma los tres, digamos que suma acá lo de enero, los tres, la 28 más 19 más 17 y empieza a dividir 28 más el total 10 de enero, ¿no? 19 dividido el total y lo transforma en porcentaje y lo distribuye de esta manera. Por eso es que si ustedes se dan cuenta en esta como tal, ustedes van a ver que no se sale de 100, ¿sí? Entonces esto es lo que va a suceder. Ahora, aquí qué es lo que nosotros vamos a tener en cuenta, y es que si ustedes se dan cuenta, es claro, cuánto pertenece dentro de todo. Este puede servirnos también, ¿cierto? Cuando es un tema del cuando es un tema, digamos, de ventas y queremos ya ponerlo, digamos, porcentualmente, ¿no? Entonces, este nos va a transmitir ese tipo de información. Como les digo, tiene que ser muy claro, porque pues aquí es claro de que hay 3 trabajadores y como tal, pero tiene que ser para datos que son totalmente, que se puedan cuantificar, es decir, que sea, digamos, como el tema de dinero, de metas y demás. Entonces, que un ejemplo, en enero, el 100% de las metas, entonces estuvo pues muy equilibrado. Por ejemplo, acá podemos decir que la mayoría de las metas fue el trabajador B, fue las que las hizo pues el trabajador B en ese mes. Entonces esto es lo que nosotros debemos tener pues allí muy presente, ¿listo? Esto pues para lo que es el tema de apilación. Entonces por eso es que siempre va de 0 a 100%. Tengan en cuenta, si es el tema de metas, de ventas y todo, pues muy bien, y ese pues ese es el tema. Entonces, en ese sentido, vamos a tenerlo pues ahí muy presente. Vamos a tener en cuenta algo que va a ser pues muy importante en este caso, y es que eh, vamos a ver, y esto pues lo voy a colocar acá, vamos a ver que también vamos a tener, voy a seleccionar de una de los datos, y vamos a tener esta parte de lo que es la parte de barras en horizontal. Estas barras en horizontal, pues dependiendo también del contexto, pues va a funcionar igual que las de forma vertical, ¿no? Pero mi recomendación generalmente es para ciertos tipos de datos. Digamos que voy a hacerlo, digamos que los voy a agrupar. Si usted se da cuenta, aquí es un poco, si se da cuenta en este caso, pues va a ser un poco difícil poderlas interpretar de la misma forma como si fuera pues, desempeño de un trabajador. Sin embargo, lo que nosotros podemos observar es lo siguiente, y es que siempre que nosotros hablemos de este tipo de gráficas, vamos a tratar de usarlas cuando nosotros tenemos datos, por ejemplo, digamos que fueran de metas. Por ejemplo, si la meta es que todos superen los 20 puntos, entonces ya sabemos quiénes cada mes cumplieron esa meta.
¿no? Entonces nos damos cuenta de eso. O sea, generalmente usted también puede generarlo. Digamos, si esto fuera, por ejemplo, lo que son las, ¿cómo es que se llaman? Las tareas. O sea, si fueran tareas que las planeadas frente a las ejecutadas y ya se ejecutaron. Entonces, eso hay que tenerlo pues allí muy presente, ¿no? Entonces, para que nosotros lo miremos. Por ejemplo, si hacemos cronogramas de Gantt, pues es ideal, ¿no? Mm, Entonces, pues este tipo de barras pues nos van a servir de esta manera. Ahora, siempre vamos a poder tenerlo, digamos, de esta manera o inclusive si nosotros llegamos y le cambiamos pues el tipo de gráfico, vamos a cambiarle el tipo de gráfico a este, vamos a ponerlas, pues, en este caso, miren, si que aquí apilados, vamos a hacerlo pues de esta manera. Fíjense que aquí también nosotros podemos tener en cuenta esta parte, ¿no? Que de lo que es el tema de las tareas. Entonces, si ven que hay que saber manejar este tipo de gráficos. Entonces, por ejemplo, si es para el tema de tareas, si es para lo que es el tema de cumplimiento, pues pueden utilizar preferiblemente lo que es apilado. Inclusive, si nosotros lo cambiamos, permítame acá, miren que yo acá en el diseño, estoy acá en las herramientas de gráfico, diseño, vamos a cambiar el tipo de gráfico. Lo voy a hacer es en relación también a lo que es el apilado pues porcentual. Listo, entonces este nos sirve pues en ese sentido para poder ilustrar. Mire, ¿sí ve? Entonces mire, ¿sí? Cuánto digamos de todo. ¿Sí? Que aquí ya nosotros podemos colocar lo que es el tema. Este nos va a servir mucho para lo que es las tareas, ¿sí? Digamos como lo que nosotros llamamos plan de trabajo anual. Entonces acá usted puede poner las tareas, claro, las pueden listar. Aquí pues el porcentaje y este pues puede ser cada uno de estos colores, puede ser que este sea de tareas que sean ejecutadas, estas postergadas y estas pues que no se han ejecutado, por ejemplo. Entonces siempre tiene que estar pues muy gráfico frente a esto. Ahora, esto nos va a ilustrar pues muchas cosas, ¿no? Entonces por ejemplo acá que en septiembre del total de tareas se ejecutó algo del 60%, algo pues del 10% no se ejecutó y otros pues fueron canceladas. O sea, todo esto pues va a tener esa influencia. Ahora, esto es para tomar pues, rápidamente decisiones, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué fue lo que pasó acá en abril? Por ejemplo, así que se postergaron tantas tareas y no se ejecutaron tanto. Entonces de pronto uno dice, no, es que se había planeado pues muchas cosas y por el tema de Semana Santa que pues nadie iba a estar, entonces pues se postergaron todas o se cancelaron y se ejecutaron unas pocas. Es un ejemplo, ¿no? Estoy especulando en ese sentido. Entonces todo esto es para que usted pueda transmitir la información. Entonces para eso van a ser las gráficas de barras. ¿Listo? Entonces hacia eso pues va lo que son los gráficos de barras. Ahora, vamos a mirar y en este caso vamos a observar también lo que es el tema de los gráficos circulares. Aquí lo que yo les decía y esto es para que nosotros pues lo podamos revisar también con respecto pues a lo que nosotros pues venimos trabajando, es que los gráficos de torta, los gráficos circulares, como ustedes se dan cuenta, yo he caracterizado varios modelos, digamos como tal que digamos que son característicos, ¿no? Entonces tenemos primero el de anillos. Miren que aquí en anillos nosotros podemos entonces trabajar de esta manera, pero aquí la característica especial es que tienen que ser datos que sean casi que únicos. Generalmente esto lo tratan digamos con el tema de elecciones, pero fíjense en algo y en esto pues vamos a poder trabajarlo de forma pues más adecuada, y es que generalmente por el número de datos que nosotros estamos trabajando acá, ustedes se van a dar cuenta si ve por qué porque este de anillo, que ya vamos a ver cómo se hace, si ustedes se dan cuenta, fíjense que son poquitos datos, o sea, no son todos los datos. ¿Por qué? Porque se van perdiendo. O sea,
¿Qué es lo que sucede? Tú puedes utilizar digamos, puedes utilizar cualquier tipo de datos de torta siempre y cuando pues tenga estas condiciones. La primera es que tenga, digamos, solamente un tipo de datos, es decir, tú tienes, por ejemplo, diferentes, por ejemplo, vas a mirar en cuanto al tema de, digamos, sí, de ventas en general, de un solo aspecto, digamos, en un tiempo real, un solo periodo. Ustedes se dan cuenta, por ejemplo, que yo evaluara lo del mes de febrero, digamos las ventas de febrero. Entonces, pues pongámosle que esto es ventas, ¿cierto? Entonces vamos a decir que estos son ventas en millones. ¿Listo? Vamos a suponer. Y entonces resulta de que acá pues tú tienes acá diferentes sucursales, ¿no? Entonces la sucursal A, B, C, D, pues todas estas. Y fíjense que aquí tenemos varias, ¿no? Pero si yo lo incrementara, miren lo que sucede si yo lo incremento. ¿Sí ve? ¿Sí ve que se empieza a perder la información? Por eso es que es tan necesario en estos casos que nosotros pues tengamos la cantidad de datos que sean, que sean los necesarios para poder ilustrar la información. Generalmente, si usted se da cuenta, digamos que en estos como tal, bueno, aquí ya empezamos, nos toca pues incrementarle pues el tamaño, aquí ya empieza, digamos, a tener que distribuir más. Entonces hay como cierto límite. Yo generalmente, permíteme, yo se los muestro, generalmente estamos hablando de 2 4 6 8 10 12, estamos hablando casi de 13 datos si es, digamos, una sola torta. Digamos que aquí nos toca pues empezar a hacer mejor la administración de las figuras, como lo estoy haciendo en esta parte, que nos selecciono día 1 para poder entonces que no quede pues todo junta la información. Ahora, ¿qué es también lo más importante en esta parte? Y es que cuando nosotros tengamos los datos los vamos a filtrar. Y si ustedes observan en esta ilustración, nosotros tenemos que llegar y filtrarlos siempre de mayor a menor. ¿Sí? O sea, los datos, digamos, tú tienes toda la información. Miren que acá pues hay diferentes sucursales que van hasta la H, ¿cierto? Pero yo estoy organizando la que le fue mejor a la que le fue menor. ¿Para qué? Para poderlas ilustrar de esta manera. Ahora, ¿por qué? Porque como yo voy a necesitar también de esta manera de forma circular y ya voy para allá, voy a tener que también puedo ilustrarlo de esta manera. Entonces, ¿esto qué significa? Que yo voy a ilustrar la información así, digamos que puede ser de estas dos formas, digamos como tal. Estas son la misma gráfica, lo que pasa es que aquí pues no utilizo otro círculo, sino que utilizo pues cuadrados. Esto es totalmente válido y aquí lo puedo hacer. Ahora, con esto yo lo que puedo manejar, miren, aquí hay 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Si ustedes se dan cuenta, la idea es que las menores participaciones van a ir en el círculo pequeño. Si ustedes verifican acá, por ejemplo, en este, que es un poco más, aquí van a ver que aquí está el 13%, el 12% de todo el total de los datos. Pero aquí van a estar 4, 4, 3, 2, 2. Miren que aquí no va a haber ningún 2. Aquí escasamente van a estar el 5. Entonces, ¿por qué? Porque finalmente lo que yo quiero ilustrar acá es que el 15% de todo este gran total entonces está repartido en esto. Eso es lo que yo quiero tratar. Y esto es totalmente válido. Ahora, fíjense que esto pues va, parte desde acá, desde el tipo de información. Entonces, ahora, tú lo puedes ilustrar, tú puedes tener, digamos, todos los meses que sea, pero por círculo, por gráfica, tienes que ir ilustrando por una por mes. ¿Sí? O en el momento el dato como tal. Dense en cuenta que aquí yo ilustro esta parte y paré de contar, no más. No tengo acá que ventas de un mes. O sea, esto puede ser de años, ¿no? Digamos que las ventas totales en un año, pero en un solo año o en un solo mes, o sea, un solo periodo, nada más. ¿Por qué? Porque no nos lo permite pues hacerlo. Ahora, para hacer los otros tendríamos que crear pues más gráficos, ¿no? Entonces, pues esto pues para hablarlo de esta manera. Listo. Ahora, ¿cómo elaboramos este tipo de gráfico? Entonces, este tipo de gráfico nosotros vamos a llegar y como tal, vamos a seleccionar, bueno, primero seleccionamos todos los datos, ¿no? Digamos que tenemos acá. Lo segundo que vamos a hacer entonces es filtrarlos. Una vez filtrados, entonces ya aquí, por ejemplo, vamos a tomarlos
digamos de mayor a menor, bueno, esto es de menor a mayor, ¿no? Miren cómo cambia acá los datos como tal, ¿sí ve? Sí ve que aquí, sí ve que aquí, sí, acá yo lo hice al revés, ¿no? De menor a mayor. Y si ve como la gráfica empieza a cambiar, vea, todos los pequeños valores están acá y el 58% lo ubiqué acá. Bueno, es una buena forma también de ilustrarlo si uno así quiere transmitir la información. Claro, puede ser. O en este caso, fíjense, miren que esta gráfica de mayor a menor, y entonces creo que en este caso nos queda un poco más armónico. No sé si a ustedes les pasa ahora. ¿Por qué armónico? Porque como acá hay una distribución más grande, entonces podemos ubicar los datos adentro. Aquí pues los he tratado de ubicar para que no quede la información distorsionada. Listo. Ahora, ya una vez que los hemos filtrado, vamos entonces a mirar lo siguiente. Vamos a entrar a seleccionar estos datos, nos vamos a ir al insertar, ¿cierto? Lo que son los gráficos acá circulares, para que aquí nos damos cuenta de ello. Miren lo que sucede, acá tenemos la misma historia, entonces tenemos los 2D y los 3D. Este 3D va a ser utilizado, sí, cuando tenemos entonces, miren que acá de una vez no lo dice, cuando el total realmente es el 100%. Entonces, digamos que digamos lo que decíamos de apilar los datos, ahí está. Entonces, ahora, tienen que ser datos, digamos lo que hasta cierto punto puedan ser finitos. ¿Sí? Entonces esto es lo que nosotros vamos a tener. Ahora, si nosotros decimos que estas son nuestras sucursales y estas son las ventas en millones, pues podemos utilizarlo, claro que sí. Pero miren lo que sucede. Miren acá, 3D. Si ustedes se dan cuenta, son una gran cantidad de datos. Entonces, ¿qué es lo que yo les sugiero? Generalmente vamos a tomar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Vamos a disminuirlo un poco. Y para que ustedes lo puedan mirar. Si ve que queda entre más, o sea, tienen que tratar de que sean datos. Si ve que aquí ya es más visible, o sea, ya es más, se distingue más, lo que quiere decir que estos datos tienen que, o sea, si hay una gran cantidad de datos, no nos va a servir este 3D. ¿Por qué? Precisamente por eso, porque se empieza a distorsionar la información. O sea, nada más así, miren, nada más así, tomando los datos, sin colocarle las etiquetas y ya vemos de que hay pues una distorsión. Ahora, pongámosle las etiquetas para que miremos entonces las etiquetas de los datos. Si ven que ya empieza uno a jugar con esto, entonces por eso pues no es recomendable cuando tenemos, digamos, datos consolidados. Por ejemplo, que tenemos los consolidados de 3 años, bueno, puede servir, o como tal la de datos pues que sean pues limitados. Por eso es que hay que utilizar este tipo. Entonces ahora vamos a hacer, permítanme acá que yo lo ponga por acá. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces vamos a seleccionar otra vez los datos, ¿cierto? Miren que aquí está. Ya los he filtrado de mayor a menor. Mi recomendación siempre a nivel circular. Filtren los de mayor a menor. Entonces ya lo vimos anteriormente. Entonces aquí está el tipo de gráfico. Y entonces aquí vamos a seleccionar uno, ¿sí? Como en este caso hay más de 13 datos, que no sé, y que pues más de 13 datos, entonces vamos a ilustrar cualquiera de estos dos. Entonces estos dos nos van a permitir, miremos la leyenda, miren que nos va a permitir que nos va a permitir entonces este tipo para mostrar todas las proporciones y algunos valores del principal para combinarlo en un segundo marco, pero que también pertenece. Entonces eso es lo que uno tiene que tener pues allí muy presente. Por eso es que va a utilizar este, o en caso tal vez como este. Yo qué les digo, o sea, ¿qué les digo? Este puede ser utilizado como por ejemplo en este caso, porque pues los datos, digámoslo de esta manera, cuando le pongamos los datos pues no va a ser difícil ubicarlos, ¿no? O sea, digamos como lo que tenemos acá en la parte inferior. No es que yo quiero, digamos que tenerlos aquí. Miren una de las cosas, y esto va a ser pues importante que nosotros lo observemos, y es que cuando nosotros trabajamos ese tipo de gráficos que tenemos allí, vamos a tener en cuenta lo siguiente,
y es que cuando nosotros, mire, si ve que aquí no hay tanto, no tenemos tanta distribución. En cambio, pues este va a ser recomendable cuando de pronto no tenemos 5 sino tenemos 8 9 y son pequeños, ¿sí? Entonces este va a ser recomendable para eso, para poder distribuir los datos que más pequeños. Entonces pues en este sentido vamos a hacerlo pues de esta manera. Entonces voy a tener entonces esta parte. Permítame, entonces aquí voy a hacer un ejercicio así pues que en este momento, permítame, ya lo disminuyo. Y tenemos entonces esta parte, ¿no? Entonces miren que acá está pues venta de millones de una, ya nos lo colocan, ya lo tenemos allí, no lo voy a borrar. Entonces, bueno, vamos a organizarlo, voy a organizarlo de la A a la Z. Primero, antes que nada, miren, ¿sí? Aquí vamos a tener en cuenta el voy a utilizar esto. Listo. Entonces yo aquí le voy a espérate, aquí no me sirvió. O P U, bueno, esto es porque no tengo la lista personalizada, ¿sí? Entonces eran letras. Ahora vamos a mirarlo. Voy a hacerlo pues. Ahora para poderme orientar, digamos que lo voy a decir de menor a mayor. Obviamente pues va a estar 5 o 7 listo. Entonces voy a jugar con este tipo de datos, ¿no? Entonces voy a hacerlo entre 8 y 1 para que ustedes se den cuenta de lo que quiero hacer. Entonces miren que aquí entonces aquí le voy a poner igual. Entonces para que ustedes se den cuenta de lo que estoy haciendo, igual aleatorio punto entre. Estoy utilizando esto pues para hacerlo entonces entre 1 y 8, pues para que nos queden pequeñitos. Bueno, vamos a poner los 7 así como 9. Aquí, listo. Entonces aquí yo le voy a poner aleatorio. Aquí, RSTU. Listo. Entonces aquí llegamos. Entonces aquí le voy a poner entonces 3. Aquí le voy a poner 1. Sí, porque es que, bueno, esto no me sirve. Entonces bueno, dejémoslo así. Control C. Lo voy a pegar entonces, ojo, pegado especial de valores para que no se me mueva. Listo. Entonces con eso ya lo tenemos. Y voy a tomar entonces, sí, voy a tomar más datos. Entonces vean, si ustedes se dan cuenta, bueno, primero lo voy a poner de mayor a menor. Listo. Aquí están todas las sucursales y de todo. Listo. Ya he seleccionado todos los datos. Ahora voy a irme aquí a insertar. Me voy a ir a lo que es el tema de gráficos como tal. Y voy a mostrarles este tipo. Bueno, vamos a mirarlo de 3 maneras. La primera es que les voy a mostrar totales. Vean, dense en cuenta cómo queda esta parte. Y aquí voy a hacer algo que es incluirle la etiqueta de datos. Listo. Miren cómo ya queda. Listo. Ahora, si usted le agrega más etiquetas y demás, peor. Es para mostrarles el ejemplo. Ahora, voy a hacer lo siguiente. Ahora, voy a mostrarles, cambiando de gráfico, para que pues se pueda, bueno, voy a jugar otra vez con los datos que estoy seleccionando acá. Permítame, otra vez. Y entonces, insertar. Vamos a mirar el gráfico. Voy a mostrarles este otro. ¿Sí? Entonces, claro, aquí agregamos rápidamente lo que son las leyendas, etiquetas de datos. Vamos a darnos cuenta si hay que la información, bueno, aquí vamos a cómo le cambiamos esto. Sencillo, los números que salen. Esto es porque es configuración previa. Entonces tenemos es que ir a, ¿cómo es que se llaman? Las opciones de Excel. Y allí también podemos hacerlo. De hecho, ahorita vamos a mirar cómo también lo hacemos, porque pues es que también es harto tener que estar con esta parte, ¿no? Entonces aquí lo que yo voy a hacer es ver, bueno, esto es área de gráficos. Listo, vamos a mirar si podemos. Entonces por acá, fuente. Entonces formato de etiquetas fuente, a ver si no lo podemos cambiar.
aquí automático y aceptar. Entonces ya esto cambia. Si se dan cuenta, ahora esto pues en esta parte, miren que aquí ya nos refleja pues estos tipos de valores. Ahora aquí nosotros lo que podemos hacer es también pues mostrarles, si ven que yo he seleccionado acá los datos, miren que acá selecciono todos los datos otra vez y vamos entonces a insertar y desde luego vamos a mirar entonces este otro. Miren, si ven la diferencia, mire, des en cuenta y permítame ya porque les he mostrado pues cómo sacarlos, pero vamos a hacer lo siguiente. Permítanme acá y les voy a mostrar. Voy a hacerle la comparación dentro de los tres gráficos. Entonces vamos a mirar primero, bueno, mire, y lo voy a poner acá. Listo, vamos a mirarlos. Ay, Dios. Listo. Acá. Listo. Quiero que los miremos pues paulatinamente. Aquí les voy a poner entonces en este caso etiquetas de datos. Listo. Y como ya lo hemos visto, aquí yo le voy a poner fuente con el criterio. Bueno, ¿cómo hago eso? Entonces mire, lo selecciono así. Estos datos, clic secundario, tenemos este menú emergente, nos vamos aquí a fuente, aparece esta ventana emergente y le vamos a decir acá automático. Bueno, lo que les decía de la configuración anterior de, ¿cómo es que se llama? De datos predeterminados en las opciones de Excel. Pero aquí ya nosotros lo tenemos. Ahora, ¿qué es lo que uno va a ver? Miren algo. Aquí uno pues va a tener que, aquí puede uno ampliarlo un poquito más. ¿Listo? Entonces pues la recomendación es hacerlo desde este punto de vista. Aquí pues esta leyenda generalmente no va a ser necesario porque pues lo vamos a configurar. Miren que aquí ya se ven los datos de forma pues distinta. Si ve que aquí ya uno puede tener estos datos de tal manera que pues ya esto aquí lo tiene. Entonces miren que aquí ya lo tenemos de esta manera. Ahora, generalmente va a ser así como nosotros vamos a transmitir. Esta es la importancia como tal. Lo de anillo, las gráficas de anillo, que pues son la información que nosotros pues vamos a tener acá, va a ser de la misma forma, pero entonces aquí lo que nosotros vamos a necesitar es que sean datos más limitados. ¿Listo? Entonces para que ustedes vean la funcionalidad. Recomendación en especial, lo importante aquí es que ustedes puedan transmitir una información muy puntual y muy clara. ¿Sí? Entonces ese es el punto. Aquí hay una recomendación especial, es con este 7. Entonces este 7, solo este 7. Por eso es que va a ser importante también de que nosotros ampliemos un poco más, ¿cierto? Y este 7, digamos que está acá, podemos llevarlo acá un poquito para que nos lo pueda ilustrar pues de esa manera. Entonces, y no se nos vaya pues a ir más allá. Entonces es esta pues la observación que yo les realizo en este sentido con estos tipos de gráficos. Ahora, el tema del gráfico 3D, yo sé que puede ser a veces muy bonito y demás, pero a veces la información pues no es la que nosotros queremos. Mi recomendación es esta, ¿no? Entonces para poderlo tener acá. Ahora aquí nosotros podemos entonces ilustrar, porque pues acá nosotros vamos a tener en cuenta lo siguiente. Permítame, entonces vamos a suprimir estas gráficas. Perdón, estas gráficas que las hemos elaborado, miren. Listo, para compararlas. Ustedes acá pueden. Entonces, ¿cómo hacemos esta configuración? Voy a irme acá un poco más abajo para acercarme acá. Entonces, miren, ustedes llegan acá y vamos entonces a seleccionar la etiqueta de datos. Entonces, ajuste. Aquí lo pueden hacer. Ahora, lo del tema de leyenda, pues es lo que aparece acá, los avisos, la leyenda.
si no te la incluyen, yo les digo no lo incluyan, porque pues si ya vas a estar acá, pues de una vez jueguen más bien con esta parte, incluirle pues las leyendas. Y entonces miren que acá hay diferente, entonces más opciones, nos vamos a más opciones, y a partir de las de que tenemos más opciones, nosotros pues podemos generar también, mire, digamos, nombre de la categoría. Entonces aquí está, es esta parte. Aquí nos vamos a ir a lo que es la parte de letras. Entonces ya le vamos a los separador, bueno, listo, establecer pues, etiqueta, acá opciones de texto. Bien, estamos acá en este y opciones de texto, y aquí entonces ya nos damos cuenta de lo que es el tema de los textos. Aquí el último, entonces por aquí vamos a tener en cuenta estos cuadros, ¿no? Entonces permítame, ay Dios, relleno de texto, y aquí entonces ya de una vez también lo vamos configurando, ¿sí? Entonces miren que la información se va transmitiendo de una vez pues como tal. Ahora aquí también podemos llegar y vamos a mirar, espérate, aquí subirle pues control N, digamos que lo seleccionamos, que es lo que yo hice acá, decir seleccionarlo, le di control N y de una vez entonces le quité la negrita, si ustedes así lo desean. Listo. Entonces esto pues en ese sentido. Bueno, vamos a mirar pues como tal este tipo de gráficos, pues estos son los circulares. Vamos a entrar pues ya lo que es el tema de los gráficos lineales. Listo. En los gráficos lineales aquí hay una característica principal muy importante, y es la siguiente. Resulta y pasa que en las gráficas lineales tú puedes incluir varios aspectos. Digamos que puedes tener en el eje vertical, puedes tener pues más de una variable. Digamos que aquí esto lo estamos hablando sobre el tema de consumo de energía. Tenemos varios meses, ¿no? Entonces tenemos consumo de CD1, consumo pues de energía de CD2, y des en cuenta que pues la idea, ¿cuál es? La idea es que pues siempre sean datos que estén más, que sean pues muy parecidos, ¿no? Entonces aquí por ejemplo yo lo que he hecho es, para que sean pues bien parecidos, una vez entonces yo le he puesto estos tipos de datos. Ahora, ¿qué es lo importante? Lo importante aquí es que nosotros, en este caso, pues como lo hemos visto, vamos a disminuirle las décimas, pues para que no lo redondee. Listo. Ahora, nosotros estamos viendo estos dos tipos de datos, y es porque nosotros con este tipo de gráfica nosotros vamos a ver esto, que es lo que nosotros pues vemos acá, y es por ejemplo lo que es el tema de consumo de energía de la CD1. Vamos a ver que estos son datos lineales. Estas gráficas lineales pues generalmente, que es lo más, o sea, lo que uno tiene que resaltar en esto, y es que siempre va a ser, vamos a tener pues lo que es la parte de los valores, pues van a ser homogéneos. Lo otro es que pues es sobre una sola variable, que es el tema de consumo, y generalmente pues pueden incluirse digamos varios aspectos, digamos que el consumo, como lo que vamos a ver en el tema de que sea pues CD1, CD2, nosotros lo vamos a utilizar. Aquí lo más importante es que nosotros pues identificamos datos que son en esta parte homogéneos, ¿sí? Que son todos homogéneos, son la misma, pero aquí digamos que ya empieza a cambiar también. Este también pues puede ser, digámoslo así, heterogéneo, ¿no? Digamos que hay esa disparidad. Entonces, ¿cómo nosotros lo elaboramos? Vamos a hacerlo de esta manera. Entonces, seleccionamos los datos, nos vamos a insertar y seleccionamos lo que son estos datos lineales. Aquí en los lineales vamos a observar lo siguiente. Lo primero es que vamos a tener en cuenta que aquí, cuando nosotros hablamos de este tipo de gráficos, vamos a entender lo siguiente, y es que primero pues viene lo que son las líneas, digamos que nos van a usar los datos como tal. El otro es porque va a tratar de apilarnos. Esto es cuando tenemos dos o más datos. Entonces, ¿qué pasa? Nos van a ilustrar los datos que nosotros tenemos más otros, más los otros que tenemos, digamos, así como lo veíamos en las barras
en las gráficas de barras, también vamos a verlo de esta manera. Cuando nosotros pues estamos a nivel lineal, pues vamos a observar esto. Y aquí lo vamos a mirar pues de forma apilada pues a nivel porcentual. Por eso es que generalmente si nosotros, por ejemplo, y permítanme acá, ¿sí? ¿Por qué sucede esto? Porque hay un solo dato. O sea, como hay un solo dato, pues entonces en ese sentido pues no se va a tener. En cambio, fíjense que vea, ¿sí ve? Que este va a ser, como hay dos datos, pues entonces el primero lo va a ilustrar por acá, que va a ser casi la mitad, y el otro entonces lo va a ilustrar que va a llegar a la segunda. Por eso es que eso hay que poderlo interpretar. ¿Por qué se ilustra aquí? Porque con el primer dato yo llego prácticamente a la mitad, y con el segundo dato pues voy a llegar al otro al 100%. Entonces esa es la explicación por qué está pilada. Estos datos pues funcionan de esta manera. Entonces, para que tenga sentido, tendríamos que llegar y hacer lo siguiente. Entonces vamos a mirarlo. Entonces vamos a decir consumo CD1, CD2, vamos a mirarlo, ¿cierto? Y vamos entonces a darle valores como tal. Voy a darle, digamos, los valores aquí que serían por el 80, por el 70%. Voy a bajarlo, digamos que en este sentido. ¿Listo? Ahora, para que no tengamos así como problemas con esto y ya ustedes van a dar la diferencia, yo voy a llegar a copiarlo, le voy a decir aquí pegar los datos de forma tal que sean solo valores. Listo. Entonces ahora vamos a mirarlo otra vez, las tres series. Voy a seleccionarlas y le voy a decir insertar y le voy a decir gráficos, en este caso lineal, lo voy a apilar en porcentaje, ¿sí? Línea apilada de 100%. Fíjense lo que sucede. Sí, miren lo que empieza a suceder. Entonces, ve, digamos, aquí está el consumo del mes 1, el del mes 2 y ya pues el del mes 3 lo que representa, ¿sí? Entonces, sí en lo porcentaje, por eso es que aquí nosotros vamos a poder ver que, claro, con el consumo 1 llego hasta el más o menos el 40%, aproximadamente el 40% del total. Con el 1 y el 2 porque queda acumulado, entonces llego hasta casi el 80%. El otro 20% es el del consumo 3. Entonces por eso es que sí, sí, miren lo que sucede acá. Entonces miren, si yo llegara acá, espérate, aquí llego y entonces miren, ¿sí? Este sería el consumo 3. Y entonces si yo llego acá, sí que ya llegamos y tomamos, y ese es por eso es que en este sentido, pues a menos de que tú tengas varias gráficas, pues siempre el último valor te lo va a ilustrar como el 100% porque te lo va a sumar. Ese es el sentido de que cómo funciona pues este tipo de gráficas, pues si hablamos de las gráficas apiladas. Ahora, mi recomendación generalmente, ¿cuál va a ser? Si nosotros tenemos estos tres tipos de gráficas, mi recomendación, perdón, insertar acá, lo que nosotros vamos a hacer con este tipo de gráficas es que sea, digamos como tal, puede ser que sea apilada. Miren la diferencia, si ven que apilado, miren cómo va como tal lo que es el tema de la pila, no como porcentaje sino como el total. Entonces si ve que, claro, aquí cuál es el sentido. Acá el sentido, por ejemplo, de enero es que va a llegar a 1200. Es decir, si tú llegas y haces esto, mire, esto es un truco que también se los enseño. Digamos aquí voy a seleccionar estos datos. Acá la suma en total, miren, si ve que son 3650. Entonces miren que aquí ya teniéndolo pues como tal lo va. Bueno, esto es de todas las sedes, perdón, tengo que lo sumé mal, perdón. Entonces el mes de enero, por ejemplo, mes de enero nos va a dar, bueno, nos va a dar 1229. Claro, si tú acá sumas, mire, estos dos, por ejemplo, estos dos, ¿qué suma nos va a dar acá? Nos va a dar 929. Por eso es que aquí está, si nosotros observamos acá está en 929, y en cambio si llegamos y sumamos todos los 3 de enero, fíjense en esto, entonces ¿qué sucede? Si sumamos los 3 de enero nos va a dar hasta los 3 de enero, los 3 consumos nos va a dar total 1229. Por eso es que esta línea gris va a llegar acá, esta de enero no más va a llegar a 1229. ¿Por qué? Porque en esto consiste que quede pues la gráfica pues apilada, ¿sí? Entonces eso es lo que nosotros vamos a tener en este momento. Entonces
eso es lo que puede hacer. Ahora, mi recomendación generalmente es que si nosotros vamos, o sea, ahora tenemos que entenderlo, porque es que si nosotros utilizamos este apilado significaría que el consumo de la CD3 es el mayor, ¿no? Pero resulta que no. ¿En qué va a representar? Por ejemplo, este va a ser para lo que es el manejo de áreas, es decir, para el manejo de pronto de consumo. Por ejemplo, si nosotros, por ejemplo, tenemos, digamos, situaciones, entonces vamos a suponer que de todas las situaciones, entonces tenemos 1000 situaciones, de las cuales pues algunas están solucionadas, otras no. Digamos que para ese caso sí nos va a servir. Ya vamos a mirar lo que es el tema de los gráficos de área, pero para que ustedes entiendan cómo funciona pues cada uno de estos tipos de gráfico. Ahora vamos a ir voy a mostrarles en este caso, vamos a mirar. Ya está, permítame un segundito porque es que me está que me llaman y la verdad volví a llamar y nada, permítame un segundito. Al final vamos a continuar. Entonces como les decía, no, ya si vuelve a llamar no contesto porque es que me insiste desde las 6 de la mañana, imagínense. Entonces bueno, les comento. Resulta que en este caso, cuando nosotros vamos en este sentido, ya mostrando lo que es este tipo de gráficas, vamos a mirar lo siguiente, y es que vamos a mirar, entonces insertar, vamos a ir a lo que es la parte lineal. Entonces ya nos hemos dado cuenta, bueno, estos ya son con los puntos, ¿no? Digamos que este en general, miren, este ya es, digamos que la realidad. Ya nos damos cuenta, miren, si ven cómo transforma todo, digamos que esto es lo que nos demuestra más los puntos, y aquí ya nos da un ejemplo de la realidad, diferente, digamos, a lo que era el tema de apilado, que se supone que la CD3 era la que más consumía, porque pues no era el gráfico indicado. En cambio este ya es el gráfico real. ¿Por qué? Porque aquí no está apilado, aquí es la realidad de lo que nosotros tenemos, y la realidad es que pues la CD3 es la que está consumiendo menos energía. Entonces, por ende, nosotros aquí lo tenemos que pues, tener pues, allí presente. Ahora, qué es lo que uno también puede hacer? Seleccionando pues, todos estos datos. Entonces, vamos a mirar lo que es la parte lineal y vamos a mirar algo que es importante. Bueno, esto es también, digamos, esto de línea de 3D, por ejemplo, también nos va a servir para poder ilustrar pues información. Pero miren cómo queda, o sea, es decir, esto lo que sucede es que este, digamos que tiene otra funcionalidad, y puede ser pues para algunos temas de ingeniería, digamos de terrenos, que nos pueden pues dar mejor ilustración al tema, digamos, de suelos y de otras aplicaciones. En nuestro caso, como nuestro trabajo es muy administrativo, pues no tiene ningún sentido, porque a ver, ¿cómo leemos esto? O sea, o sea, es totalmente pues algo que no coordina, pero que pues es bueno, digamos, que también lo veamos. Digamos que si es para el tema de este estudio de suelos y demás, pues puede servir. Ahora, lo mismo nos va a aplicar si nosotros entonces a nivel lineal vamos a ver lo siguiente. A nivel lineal vamos a mirar es esto, lo que es el tema de estas áreas. Bueno, en área en 3D pues ya digamos que lo tenemos, pero vamos a mirar lo que es 2D. ¿Qué pasa? Aquí es para observar también lo que es el tema, de, digamos, la funcionalidad que tiene esto. Es para lo que es muchas veces, como por ejemplo lo del tema del ciclismo, digamos que como tal para demostrar altimetría, digamos, de terreno, digamos que generalmente se utiliza para ello. Por ejemplo, nosotros vamos a suponer que vamos a tomar estos datos, vamos a suponer que esta es la altura que va a estar pues cada una de las etapas, cada una de los pasos que tiene digamos, la competencia. Yo me voy a ir aquí a datos lineal. Fíjense que cuando yo lo tomo acá de esta manera, fíjense que yo aquí es en donde, ¿qué les estoy ilustrando acá en este punto? Les estoy ilustrando que los ciclistas primero van a tener una bajada, después una subida, y que pues finalmente van a tener una bajada para terminar en subida, ¿sí? Entonces esto es lo que ustedes lo van a ver. Si ustedes ahorita ven, por ejemplo, lo de la competencia del Tour de Francia, van a ver que utilizan este tipo de gráficos. ¿Por qué? Porque pues así se ilustra mejor pues el tipo de terreno. Entonces es hacia eso, es a lo que va pues esta parte. Ahora,
¿Qué es lo que sucede también? Vamos a suponer, digamos que este tipo de gráficos nos van a servir, por ejemplo, vamos a suponer que estos no son consumos. Vamos a suponer que aquí, por ejemplo, estos son residuos. Digamos, por ejemplo, voy aquí a hacerlo, residuos, vamos a suponerlo, ¿cierto? Y entonces estos tipos de residuos, entonces van a ser uno, los que los no recogidos, vamos a decir. El otro van a ser los que estén ya en, ¿cómo es que se llama? En almacén. En almacén, digamos para despachar. Digamos que estos son tipos de residuos. Y finalmente, entonces, estos son ya los tratados. Listo. Bueno, esto vamos a decir lo que son en proceso. Listo. Entonces, ¿qué sucede? Resulta que estos son los residuos que se han generado, entonces ya pues todo lo que son tratados. ¿Qué sucede? Aquí es en donde vamos a mirar que los datos para trabajar lo que son los gráficos de área. Entonces, en este sentido, vamos a trabajarlos de esta manera. Vamos a tener datos que pues efectivamente son datos. Acá tenemos un eje que es totalmente homogéneo como lo hemos visto. Y aquí hay unos tipos de residuos que pues, sí van a ser los mismos pero que están en diferentes etapas. ¿Sí? Entonces esto nos va a permitir poder ilustrar, bueno, porque por ejemplo, voy a hacerlo de esta manera. Voy a hacerlo pues, desde lo más pequeño a lo más grande. Entonces, bueno, aquí yo voy a generar esta parte. Bueno, aquí ya lo voy a generar así, miren, así, listo. Entonces vamos a mirar. Entonces vean, si yo lo hago de esta manera, voy a irme pues con la gráfica que nosotros habíamos visto, ¿cierto? Lo voy a poner así sencillito. Claro, aquí estaría lo del tema de los residuos y vamos a analizar las dos gráficas. Listo, entonces primero vamos a tener acá una gráfica que nos va a decir entonces tratamiento de residuos. Listo, esta es la gráfica y entonces aquí nosotros así, entonces nos dice residuos no recogidos, los en proceso y demás. Entonces, bueno, vamos a hacerlo no recogidos. Entonces lo voy a poner de color pues, rojo para que lo tengamos pues allí como tal. Listo, entonces aquí relleno también rojo. Voy a ponerlo pues en esta parte. Los residuos en proceso los voy a poner entonces en este caso lo voy a poner en amarillo, ¿no? Para que pues lo podamos ilustrar bien bonito. Entonces lo voy a poner en amarillo y aquí entonces lo voy a poner en verde. Listo, lo voy a ilustrar pues de esta forma. Miren, fíjense que aquí bueno, voy a ponerle acá mismo para que listo. Entonces ya listo, aquí ya tenemos esta parte y aquí nos puede dar información, cierto, digamos como tal de mes a mes y no pasa nada. Pero vamos a utilizar entonces, miren lo que va a suceder. Vamos a mirar que voy a seleccionar este tipo de gráficos y fíjense en lo que voy a hacer. Llegar, voy a decir insertar. Vamos a mirar lo siguiente. Entonces aquí, bueno, este también es de áreas, pues como tal, pero vamos a utilizar lineal, pero lo voy a hacer con este tipo de con este tipo. Entonces vamos a hacerlo de esta manera. ¿Qué significa aquí esto? Fíjense lo que va a suceder. Aquí vamos a ver lo siguiente. Vemos que estamos viendo, esta es la distribución. Bueno, creo que aquí me va a tocar hacer una pequeña modificación. Que pues en este como tal, bueno, vamos a hacerlo. Voy a hacerlo apilado para que tenga sentido. Entonces, espérate. Tratado, residuos tratados, tan. Y entonces voy a hacerlo insertar. Voy a hacerlo en este caso. Lo voy a hacer apilado. Esto, vea, exacto. Sí, hay que saberlo. ¿Por qué? Porque para que me refleje los tres valores. Entonces con eso, claro, ahora, aquí ¿por qué se puede utilizar apilado? Porque es que en total, ¿qué es lo que sucede?
que de todas maneras aquí yo tengo un total, ¿sí? O sea, yo voy a tener unos totales que me van a permitir a mí, permítanme un segundito, yo acá borro para que puedan ustedes observar lo que yo estoy haciendo. Aquí yo voy a tener unos totales, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Esto digamos que se puede aplicar. Ahora, no entra, pero sí dentro de lo que uno pues va a manejar, pues sí va a tener, ¿no? Entonces acá lo voy a poner aquí rápidamente igual, suma, ¿cierto? Entonces aquí voy a recoger estos totales y de una vez, pero no van a entrar. Entonces esos totales van a ser 1229, mire, si ve que aquí está 1229, 773, si ve que esto es. Entonces, ahora, fíjense que como estos son los tratados, ¿cierto? Yo voy a llegar y le voy a decir relleno, listo. Entonces de una vez esquema, verde, perdón, sí, oscuro, y aquí también va a ser relleno oscuro. Aquí entonces vamos a hacerle relleno amarillo, que son los otros, y aquí relleno rojo. Listo. Entonces aquí va a estar residuos, generación de residuos. Esto digamos que lo puedo tomar de esa manera. Listo. Vamos a ubicarlo acá. Ahora aquí vamos a mirar algo que vamos a tener. Aquí lo estoy organizando yo. Miren, aquí ya está. Ahora la pregunta es, ¿qué es? Ahora, si uno entiende esto, o sea, si uno entiende esto, digamos, porque estos son dos tipos de residuos, ¿cierto? Ahora vamos, para darle, digamos, las mismas, ¿qué? Para darle las mismas características, vamos a también apilar, listo. Pues porque es que este está apilado, entonces por este también lo vamos a apilar. Entonces, ahora, ¿qué sucede? La pregunta es, la pregunta es, la información aquí la podemos analizar de dos formas. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Resulta que son dos formas de mirar los datos. Esto es lineal y esto es por el tema de áreas para saber entonces el tipo, cuánto está pues también pues, ¿cómo es que se llama? El tema del tratamiento. Ahora, si uno se da cuenta acá, uno puede saber muy bien, digamos que de estas dos maneras que usted las puede ilustrar, aquí uno puede saber muy bien qué tanto, digamos que generalmente la mayoría va a estar en proceso, aquí también. Miren que aquí dice, mire, esto es lo que ya los residuos que se han gestionado y todo y que ya pues tenemos todo. Estos son los que están y estos son los que no se han recogido. Miren que uno aquí lo puede ilustrar. Sí, sí se dan cuenta que la información uno la puede pues tener. Ahora, aquí hubo algo que se disparó. En cambio, miren una de las cosas y es que aquí, bueno, aquí también se puede ilustrar pues de esa manera. Entonces, sí, ahora, ¿qué es lo que sucede? Por ejemplo, yo voy a llegar y voy a distribuirlos. Digamos que, por ejemplo, voy a decir que son solo 100, ¿cierto? Voy a empezar acá y aquí pues voy a decir que son solo 200. Entonces, miren que acá pues empieza pues a bajar. Si ve que acá se ve pues el porcentaje, miren que aquí ya pues se ha generado mucho menos también. Miren cómo va el tema del comportamiento. Miren que lo pueden ilustrar. O sea, estos dos son muy útiles. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Que aquí nosotros aquí lo que podemos hacer es que, bueno, de todas estas cantidades, cuánto representa pues cada uno. Digamos que aquí podemos ver el total, aquí también pues el total, aquí lo que es el tema de áreas, miren que aquí podemos decir, bueno, cuánto representa cada uno. Entonces, sí, ahora eso también es para poder observar que no es mucho pues lo que es el tema de los residuos que no han sido recogidos. Entonces uno se da cuenta de que las gráficas aquí podemos ilustrarlo perfectamente. Ahora, este puede ser un poco más claro, pero este también tiene una utilidad porque también me va a reflejar el movimiento también general. De hecho, una de las cosas que ustedes pueden hacer acá y que les va a servir a ustedes es poder entonces en este caso, miren que aquí nos va a decir tabla de datos, etiqueta de datos. Aquí hay bueno, aquí también podemos incluirlo, miren.
en que aquí podemos incluirlo también, pues en el otro lado también. Pero lo que sucede es lo siguiente, que quiero título, etiquetas de datos, es que no, miren, aquí también lo podemos incluir. Entonces, barras de no error, no. No, es que estas barras de error, ¿para qué son? Esto es para el tema de pronósticos. Entonces esta pues, se va a utilizar para lo que es el tema de pronósticos como tal. Entonces por eso pues en este caso no aplica, porque estos son, o sea, obviamente me va a ilustrar ahí tasas de error, pero van a estar erradas. ¿Por qué? Porque esto son datos reales, o sea, son 100% reales y aquí el error es cero. Entonces por eso no se van a utilizar. Aquí en lo que son las etiquetas, bueno, hay títulos del gráfico, porque pues aquí no, aquí ya no lo puede. Listo, entonces miren, aquí, miren, si ven cómo nos da las opciones, digamos como tal puede usarlos de esta manera para saber entonces, vemos que es superpuesto además. Igual pues voy a deshacerlo porque voy a deshacerlo porque pues no lo quiero de esa manera. Entonces miren cómo pueden ustedes así también transmitir mucho lo que es la información. ¿Listo? Ahora, ¿que lo pueden ilustrar? Claro, lo pueden ilustrar acá. Digamos que perfectamente pueden ilustrarlo de esta manera, pero también de esa manera y no está mal. Ahora, ¿qué es lo que sucede? Y es que aquí, digamos que uno puede mirar todo el total y esto es algo que uno digamos que puede analizar también, pero también entonces decir, bueno, miren que aquí se puede ilustrar a diferencia, miren, la diferencia de este frente a este es que aquí se puede ilustrar realmente si hay el trabajo, si el trabajo se está haciendo o no. Ahora, ¿qué significa esto? Esto significa que si el verde significa que usted está haciendo una buena gestión. ¿Por qué? Porque significa que lo que usted ha hecho es más de lo que está en proceso y de lo que no ha hecho. Y esto en especial, en cambio aquí uno no puede leer eso tan fácil. Si ve la diferencia entre los dos gráficos que yo he hecho acá de generación de residuos, digamos, usted es la persona, por ejemplo, usted es la persona de gestión ambiental, y esto pues ustedes se van imaginando, digamos, como tal. Y entonces, claro, si usted hace un tipo de gráfico, entonces esa es la usted aquí sabe que lo que pasa acá, que aquí usted pues sí está haciendo la gestión, pero imagínese que le está mostrando de que pues de todas maneras que le está transmitiendo, digamos, un tipo de información en el cual pues siempre está debiendo, ¿no? O sea, como decir que siempre, digamos, como que este es el cargo negativo, porque miren que la tarea pues se ilustra, digamos, todo lo que se está haciendo, pero resulta de que aquí sí le está demostrando un poco más de información, le está diciendo de que sí, se está generando y hay algo pendiente, pero en relación a lo que se ha gestionado, pues no es como tal, y eso digamos que lo podemos entender, vea. Dese cuenta de que pues digamos que se ha tenido digamos en total, bueno, esto está apilado, ¿no? Pero aquí digamos que ya se tiene mejor información, vea, digamos como tal en esta parte. ¿Listo? Bueno, vamos a mirar, voy a cambiarlo de gráficos porque es que sí, creo que el análisis sí lo estoy haciendo un poco, me estoy dando cuenta de que sí lo estoy haciendo mal. Vamos a hacerlo, vamos a cambiar el gráfico, vamos a cambiar el tipo de gráfico, vamos a mostrarlo pues por áreas, que es el punto al que yo quiero llegar. Entonces apilado exactamente. Entonces miren que listo, véalo, esto es lo que yo quería, este es el que yo quería también mostrarles. Miren, ¿esto qué quiere decir? Entonces, ¿qué quiere decir? Vean, fíjense que este sí me va a transmitir más información. Miren para que lo vean. Este sí me transmite que sí hay también hay información pues que también me puede ilustrar. Ahora, ¿qué significa esto? Esto es a lo que yo quería llegar. Imagínense, y por eso digamos que la información siempre hay que saberla manejar. Miren qué área. ¿Qué me está diciendo esto? ¿Por qué no aparece el rojo? Porque resulta que la gestión de los residuos que están recogidos, digamos, no recogidos, en total, miren que no es en total, miren, los no recogidos, pues no van a superar no superan tanto son menores. Bueno, en este caso pues acá tenemos 300, miren que casi no se alcanza a ver por la diferencia. Si nosotros tuviéramos que ampliarlo, pues pudiéramos hacerlo.
Miren que aquí ya, miren lo que sucede pues en este sentido. Miren que aquí los datos me están mostrando pues una gestión que está o más en proceso o más como tal. Miremos a ver dónde están los no recogidos, porque no estoy, porque no me están saliendo, que se supone que deberían estar aquí también, inclusive deberían verse más, sino que es que esa parte de los no recogidos, aquí al menos 500, porque lo está cubriendo. O sea, aquí lo que nosotros estamos, aquí lo que estamos viendo es precisamente eso. O sea, que aquí los datos, pues no, los no recogidos están un poco más grandes, si deberían ilustrármelos acá. Espérate a ver si, bueno, espérate, ¿por qué? Estos datos son los, sí, son ya los gestionados. Miren que aquí lo que nos está diciendo es algo y miren que la información, miren, claro, 429, 500, analicémosla de una vez. Entonces miren, vea, 278 no recogidos, 195, 300, ya fueron 530. Entonces este relleno, con razón, ya. Vamos a mirarlo relleno también, entonces verde, vamos a mirarlo, pero porque no se va, entonces espérate, a ver si nos da, vamos a ponerle, sí, este está de rojo. Si ve lo que sucede ahora, que es claro, si uno se pone a mirarlo, pues acá uno lo puede analizar desde ese punto de vista, ¿no? Ahora se puede analizar desde ese punto de los no recogidos, inclusive mirarlo de esta manera. Listo, espérate, porque es que aquí si no, aquí lo que yo sí estoy viendo es que el gráfico sí me quedó, no me está reflejando lo que quiero pues, destacarles. Entonces miren, claro, el tema de áreas, esto, listo. Ok, si ven que ahora, si ven que en esto de áreas, nosotros esta sí es la gráfica real, listo. Por eso es que uno siempre tiene que mirar todos los tipos de gráficos que hay. ¿Por qué? Aquí lo que yo he tomado, cuando he tomado el gráfico, he tomado lo que es el tema de estas áreas. Si ve que para la información que yo quiero transmitir, digamos que en este caso área 3D es la más indicada para poder transmitir la información que yo quiero. Entonces miren algo que uno ya puede empezar a analizar en este sentido. Y es que en este sentido, uno ya esta gráfica, miren que ya, por eso es que uno tiene que empezar a compartir. Miren que aquí, a pesar de esto, lo que nosotros vamos a ver es que la gestión siempre empezó pues siendo muy negativa y se empezó a enviar buena parte de toda la, o sea, de todos los residuos. Digamos que si acá lo hablamos de esta manera, es que los residuos al inicio, pues los no gestionados, pues eran en gran proporción y pues los que se habían gestionado no. Pero si usted se da cuenta, aquí hubo una gestión en donde ya empezaron a bajar los residuos que no se han tratado, y finalmente pues se ve que ya pues empieza a tomar ventaja lo que son los residuos pues ya gestionados como tal. Entonces sí se da cuenta de lo que es la gráfica, que claro, la empresa tenía, por ejemplo, tenía una gran cantidad de residuos no generados, pero se fueron enviando, porque estos amarillos son los que que están en proceso y ya empiezan, mira, a disminuir. Ya estos empiezan, digamos, si uno hace aquí el análisis, es que estos empiezan a darle pues esta ilustración. Ahora, es de la información que yo quiero transmitir, o sea, esto es lo que yo quería transmitirle. Si usted se da cuenta, estos gráficos, digamos que no demuestran la gestión real como tal, ¿no? Sino que este sí demuestra también lo que se ha hecho en el tiempo. Este casi no.
Digamos, si ustedes aquí lo observan, y por eso es que yo he jugado con estos tipos de gráficos. ¿Por qué? Porque si ustedes analizan estos dos tipos de gráficos, lo que nosotros vamos a observar es que aquí yo puedo decir, mire lo que ha sucedido, gestión de residuos pues que se han gestionado como tal. Aquí podemos nosotros eliminar miren que ya yo lo voy organizando. Ahora con esta tabla, perfecto. Entonces miren, ¿sí ve? Entonces miren que yo acá lo que es el tema del gráfico como tal, permítame que yo lo quiero tomar. Ustedes se dan cuenta que aquí lo que son los residuos, vea, esta leyenda también la puedo eliminar, porque pues ya aquí está. Entonces mire, si ve que nos va dando más espacio. Entonces, ¿qué es lo que yo quiero pues ilustrarles en esta parte? Y es que entre más ustedes utilicen este tipo de gráficos, si ve que este gráfico me permite a mí dar una información pues más puntual. Mire, ¿sí ve? Claro, efectivamente, mire que a pesar de todo, siempre habían más residuos que estaban en proceso, más de los que ya estaban listos. Y fíjense que aquí ya uno se da cuenta de que empieza a mostrarse. O sea que si siguiéramos los siguientes meses, tendría que ir pues superior. Esa es, digamos, como tal ilustración. Ahora, si ustedes se dan cuenta, aquí yo puedo demostrar gestión. Aquí yo puedo demostrar gestión. Pero aquí no, aquí es nada más el resultado. Ahora, ¿esto por qué? Porque, claro, aquí digamos que uno tendría que ilustrar, porque pues aquí habría que organizar, ponerle lo que es el tema de los etiquetas de datos, pues como tal, pues hay que saberlos, tenemos que también ilustrar, porque pues obviamente no, digamos que en este caso ya uno tiene que empezar a observar esto, pero esto también digamos que demuestra también el tema de volumen, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué demuestra esto? Que de todas maneras pues era una gran representación, pero acá empieza a mostrarse gestión. Es una idea, pues como les digo, es una idea de poder ilustrar los datos, digamos, de lo que es la verdadera gestión, digamos, si fuese en ese lado. Aquí nosotros entonces, ¿qué es lo que pasa? Acá pudiéramos decir, no, es que ya aquí ¿cómo es que se llama? Aquí como no se generó tantos residuos, entonces por eso pues se demuestra que hay más. Puede ser que sí, pero también eso puede, pero aquí digamos si aquí lo que yo puedo ilustrar es también poder demostrar que todo estaba, que aunque habían unos sin recoger, entonces pues estaba pues en proceso. Y inclusive aquí lo que yo puedo demostrar es que hay una gestión pues de disminución de la generación de residuos. Pues puede ser, digamos, como en de área pues es opcional, ¿no? Igual pues son opciones que uno pues va a tener, y igual digamos que el mensaje que yo les dejo con este tipo de gráficos, en especial estos de área, es que es para que los exploren, para que ustedes sean conscientes de que estos existen y que en algún momento pues lo pueden necesitar. Por ejemplo, yo generalmente para un gerente, y como les he dicho, la información tiene que ser muy diáfana, pues si al gerente yo le muestro esta gráfica, ¿no? O sea, inclusive pues en una auditoría. Pero si es para demostrar digamos a un jefe o a alguien en gestión, esta gráfica a mí me puede servir. ¿Por qué? Porque yo le puedo decir, por ejemplo, especulando, sí, había una gran cantidad de residuos que no estaban gestionados, pero si usted se da cuenta, aquí yo ya pude entonces demostrar que pude entonces gestionar todo, y ya aquí ya llevo la ventaja. O sea, significa que los que están en proceso son menos a los que pues hace falta, de los que no se han recogido, y que pues van a hacer estos valores pues juntos, no van a representar todo lo que ya se ha hecho. O sea, esto significa que se hizo gestión. Es decir, aquí yo lo que estoy demostrando es, primero, que hubo una disminución de residuos, que lo otro, que se envió más a tratamiento, y que por otro, los no recogidos pues cada vez fueron menos. Significa que usted ha estado haciendo su labor, su tarea, que es estar residuo que se genera, residuo que se recoge, y se empieza pues a hacer el tratamiento. Entonces eso es lo que yo quiero pues mostrarles al respecto. Entonces, ahora, claro, esto puede ser un poco difuso, digamos, poder explicarlo, pero en la medida que usted lo pueda entender, usted puede transmitir información. Ahora, ¿esto qué quiere decir? De que usted tardó, en este caso, pues 10 meses para estar al día. Y esto es algo real.
O sea, sí, hacia eso pues también puede darse, digamos, como la información. Ahora aquí, pues en este caso, si cambiamos también el tipo de gráfico, espérate, cambiar el tipo de gráfico, y lo podemos, espérate que aquí, entonces miren que yo puedo llegar y entonces también hacer, bueno, esto es combinado, ¿no? Pero vamos, no, ahorita lo vemos, ¿no? Entonces aquí yo puedo, digamos que ilustrar por el tema de puntos, que es lo que ha sucedido también. Digamos que, bueno, lo que pasa es que estas cifras, esta gráfica sí puede ser un poco, ¿cómo te dijera yo? Pues puede ser un poco más puede ser un poco más crudo, ¿no? En cambio, pues la otra que teníamos anteriormente, digamos que está aquí, sí nos puede ilustrar mayor información, ¿sí? Entonces miren que aquí hay una, o sea, aquí uno puede mostrar con esta gráfica, puede hablar muchas cosas, entonces eso es a lo que yo quiero pues que ustedes lo hagan. Ahora, aquí no se trata de que ustedes se metan en camisa de 11 varas, sino aquí lo que se trata es de que dependiendo del mensaje que usted quiera transmitir a nivel gerencial, usted puede usar este perfectamente. Si usted solo quiere mostrar pues eficacia de lo que se ha hecho, listo este. Pero si usted quiere mostrar de pronto gestión, digamos que se vea la gestión, es eso. Ahora, ¿esto qué quiere decir? De que, claro, la gestión no se veía. Y miren que esto es algo que uno tiene que tener muy en cuenta, y es que la gestión muchas veces en las empresas cuando usted realiza cosas, y esto es algo que siempre digamos ha pasado, y es que a veces muchas veces no se ve, y esto pasa, ¿sí? Entonces esto sucede. Ahora vamos a hacer algo que creo que aquí tenemos que llegar a ilustrar de esa manera, y es que miren, como y también para que lo observen ya para terminar. Resulta que, miren que los tratados, ¿cierto? Si ven aquí está, entonces vamos a hacer algo. Ponle cuidado. Como yo voy a analizar que la información no me permite, pues yo voy a hacer esto. O sea, estos son truquitos que uno tiene que tener en cuenta. Pues transformarlo acá, llevarlo acá, organizarlo. Aquí lo estoy haciendo rapidito por el tema de tiempo, ¿cierto? Aquí pues esto lo voy a llevar acá, lo voy a transformar. Ahora, sí, aceptar. Aquí yo, listo. Entonces aquí yo llego y vuelvo pues para sacar totales. Espérate. Suma. Listo. Entonces aquí ya llego y ahora voy a hacer lo mismo. Ahora no, no, este no puede ir. Este no puede ir porque si no entonces ese total no. Residuos tanto. Listo. Gestión de residuos. Listo. Aquí ya lo tenemos. Y vamos entonces a insertar lo que es el tema de gráficos. Vamos otra vez a ir a este que es apilado 2D. Listo. Si ustedes si ven lo que ahora, lo que vamos a ver entonces en proceso, este va a ser amarillo. ¿Sí? Ahora sí, si ven que esto nos puede ilustrar. Entonces miren que aquí es también de que ustedes se den cuenta cómo nosotros podemos ver. No, recibo no recogido, esto es rojo. Qué pena con ustedes, esto es rojo. Este es rojo también, ¿cierto? Entonces, como tal, y aquí, si ya sé lo que ustedes están pensando, no, tengo que utilizar otra vez el que es el propio, ¿no? Entonces, miren, para que ustedes aquí lo generemos. Este no era el tipo de gráfico que debía utilizar. El tipo de gráfico es el que nosotros teníamos acá, este. Listo. Este sí nos va a ilustrar bien los datos. Vean, ¿sí ve? Ahora, ¿qué fue el cambio que yo hice? Para cambiarlo, miren, como tal. Entonces, no, miren el cambio que yo hice. Entonces, si ven que ustedes, ahora, esto es bueno, lo que yo les acabo de mostrar, por una sencilla razón. Porque aquí ya demuestro más gestión. ¿Sí ven? Miren, aquí ya se puede mostrar de forma más clara que siempre se está haciendo gestión. Y en especial porque pues desafortunadamente hay algo que nos va a suceder, y es que desafortunadamente, permítame acá, miren que aquí sí ve que yo lo que hice fue mover esto. ¿Para qué? Para que se vea la información. Por eso es que ustedes tienen que saber analizar también cómo tabular. Miren,
Y esto va a ser una clave y esto es para que, mire, ténganlo muy en cuenta para todo. Resulta que Excel y las herramientas que le siguen ahí en adelante como Power Query, o sea, yo sé, eso va a ser como algo extraño, pero para que lo tengan ahí como cuando dice el texto bíblico, cuando a la Virgen María le pasaba cosas, tenía cuando le pasaba sus aventuras con Jesús, hay algo que siempre decían y era que siempre el texto decía, y María lo guarda en el corazón. Entonces mi invitación esto es para que lo guarden por ahí. Y es que cuando ustedes van a manejar lo que es el tema Excel, aquí hay que tener siempre en cuenta algo que les va a servir. Y es que esto de cambiar, de poner estos residuos tratados en esta parte, cuando estaban aquí, los de en proceso aquí, los no recogidos, o sea, transformarlos en este sentido, uno tiene que mirar los datos, o sea, uno tiene que mirar los datos, ¿por qué? Porque es que uno desde acá, desde la tabulación, lo que se llama el modelado de datos, esto se llama modelado de datos, uno tiene que organizar primero la información para poder ilustrarlo, ¿sí? Entonces, esto es lo que yo quiero que ustedes lo vean, porque fíjense que como yo estaba poniendo primero los datos más grandes, entonces por ende ya se veían, y de hecho fíjense que aquí, si ve que aquí trata de ocultar a los otros dos. Si yo quiero demostrar gestión, tendría que hacerlo de esta manera. Entonces, más que con este gráfico. Entonces, si ustedes se dan cuenta, aquí nosotros estamos utilizando por áreas en 3D para que se pueda ver la diferencia. Si ve que no en todos los casos se va a ver, pero se va a necesitar, pero usted lo puede utilizar. Entonces esto es lo que nosotros pues vamos a tener allí en cuenta. Entonces aquí yo voy a acercar este gráfico acá, y si ustedes se dan cuenta van a observar lo siguiente, y es que de esta manera es que ustedes van a poder entonces ver, lo podemos eliminar para que se vea mejor. Miren que aquí está los residuos, aquí podemos incluir lo que es el tema de tablas. Dense en cuenta que acá podemos entonces tabla de datos, lo podemos seleccionar. Entonces pues ya esto se va, este se va, ¿sí? Entonces bueno, aquí lo vamos a agrandar y ya con eso ya lo podemos observar. Miren, ¿sí? Exactamente, miren, aquí está. Entonces si ustedes se dan cuenta, si ve como uno organiza, eso se llama modelado de datos, eso que acabé de hacer. Si ve que no se veía antes el verde, entonces ¿por qué? Porque uno tiene que analizar los datos, y entonces generalmente, ahora, obviamente, uno lo observa de manera tal, uno lo empieza, digamos, que a analizar así rápidamente, los datos cuáles son mayores, cuáles empiezan a ser menores para demostrar gestión, porque claro, si usted solo ilustra esto y dice, no, es que usted no hace nada, ¿cierto? Pero si usted ve que, bueno, está más en tratamientos, imagínense que aquí sí demuestro yo gestión. Sí, escucho. Discúlpame, ¿cómo fue que hiciste para mostrar el dato de que está en verde, que se mostrara al frente? O sea, lo estábamos viendo que quedaba detrás del amarillo. ¿Cómo hiciste para que quedara al frente? Muy bien. ¿Cómo fue que lo hice? De esta manera. Llegué yo, para que ustedes se den cuenta. Entonces lo que hice prácticamente fue tomar este dato, ¿cierto? Digamos, que lo puse acá, por ejemplo, y los moví. Esto fue lo que yo hice. Eso fue lo que yo hice, moverlos. Entonces con esto, sí me debe entender lo que acabé de hacer. ¿Me confirmas, por favor? Sí, señor. Entonces eso fue lo que yo hice, moverlos, porque estaban así, en proceso, no recogidos, tratados, estaban así. Entonces claro, por eso no se podía. Entonces, si ustedes se dan cuenta, le voy a presionar Control Z. Listo, los moví. ¿Para qué? Para ilustrarlo. Ahora, ¿por qué los moví? Porque los datos de los residuos los datos de los residuos gestionados son menores. Entonces los datos menores, aquí lo que uno tiene que hacer es que los datos que son menores tienen que ir de primero. ¿Para qué? Para que se pueda ilustrar, para que los otros pues queden atrás y se puedan mostrar de esa manera. Ahora, sé que esto puede tener utilidades, pero esto es claro, porque aquí yo demuestro gestión, porque yo me estoy dando cuenta de que sí, aunque los residuos que están gestionados no son los menores,
significa que los otros residuos están siendo gestionados y los que están siendo recogidos, o sea, los que no se han recogido, o sea, los que le hace falta todo esto, pues no, o sea, están en un plano intermedio. Esto también me demuestra de que van a entrar a ese proceso y que siempre se está gestionando, o sea, que siempre se está también gestionando. Ahora, que se haya terminado la tarea, claro, aquí al final lo que yo estoy demostrando también es que al final sí se está haciendo la tarea, cosa que no se puede ilustrar con este tipo de gráficos. Por eso, digamos que aquí con el tema de cuando yo los pongo, digamos, a pelear con el tema de los datos apilados o cualquiera de los datos en barras. Entonces sí ve que en este sentido siempre va a ser importante poder entonces mirar estos tipos de gráficos. Por eso es que lo que yo les digo ya para irnos, de acuerdo a lo que nosotros queramos, entonces lo vamos a hacer. El día de mañana ya vamos a estar terminando pues todo esto. Permítanme, yo les paso la lista de asistencia. Voy a parar entonces en este momento pues